Hola a todos, bienvenidos a nuestra tercera videoclase de Inglés Básico 2. Mi nombre es James Saavedra y la agenda que tenemos para el día de hoy es, primer punto, vamos a comenzar con una retroalimentación general de las actividades del módulo 2. Vamos a continuar con una revisión de los contenidos gramaticales del módulo 3 y posteriormente haremos una revisión de las actividades del tercer módulo que deben entregar. Entonces, como retroalimentación general, les recuerdo por favor que realicen sus trabajos con tiempo, ya que como sabemos, pues para hacer entregas extemporáneas o de tiempo adicional, hay ciertas condiciones y la nota máxima de calificación será 4. Asimismo, por favor, no olviden realizar sus trabajos con suficiente anticipación, ya que algunas actividades del segundo módulo pues fueron entregadas por algunos de ustedes, no todos, de manera incompleta. Asimismo, por favor, recuerden revisar siempre las instrucciones de cada actividad para asegurarse pues que estamos cumpliendo con lo requerido. Y por último, recuerden por favor tener presente evitar el uso excesivo de traductor, ya que esto pues nos ayuda a aprender inglés de la mejor manera. Bien, entonces vamos a continuar con la revisión de los contenidos gramaticales del tercer módulo. En este caso vamos a comenzar con condicionales. Entonces recordemos que en inglés hay cuatro condicionales, se nombran empezando con condicional cero, luego condicional uno, condicional 2 y condicional 3. En este módulo y en este nivel solamente vamos a estudiar el condicional cero y el condicional uno. Entonces tengamos presente que un condicional, pues una frase condicional es aquella que expresa una condición y pues esa condición es algo que sucede solamente si algo más se cumple. Y normalmente estas condiciones o estos condicionales están asociados a consecuencias. Entonces, como podemos ver en pantalla, nos dicen we use the zero conditional when we want to talk about facts or things that are generally true. Entonces, utilizamos el condicional cero cuando queremos hablar sobre hechos que son generalmente verdad. Entonces, tenemos allí en el cuadro que ven en pantalla un ejemplo, dice, when you heat ice, it melts. If she doesn't eat, she gets sick. Entonces, en el ejemplo nos dicen allí, cuando tú calientas hielo, el hielo se derrite. Y en el segundo ejemplo, si ella no come, ella se enferma. Entonces, podemos ver en la parte de abajo de la pantalla que nos recuerdan que la estructura gramatical del condicional cero es el presente simple. De manera que pues en forma afirmativa vamos a comenzar como ven allí en pantalla con la partícula if o con la partícula when seguida de un sujeto, luego un verbo en presente simple, una coma y una segunda frase también en presente simple que comienza con un sujeto y un verbo completándola con un complemento. En forma negativa vamos a seguir el mismo orden, pero pues vamos a tener presente que las negaciones de los verbos pues van a ser hechas utilizando la forma negativa don't o doesn't. Bien, es básicamente pues el uso del presente simple. ¿Ok? Bien, vamos ahora a continuar con el condicional uno o primer condicional. Dice, we use the first conditional to refer to present situations that have a consequence in the future. Como vemos allí en pantalla, nos dicen que se utiliza el primer condicional para referirse a acciones del presente o a situaciones del presente que tienen una consecuencia en el futuro. Vemos allí también un cuadro en pantalla con dos ejemplos. El primero dice, if you go to the gym, you will lose weight. Si tú vas al gimnasio, perderás peso. Y en un ejemplo también de primer condicional en forma negativa dice, if she doesn't study, she won't pass the test. Si ella no estudia, ella no pasará el examen. En este primer condicional, las estructuras gramaticales que están involucradas son el presente simple y el futuro simple únicamente con will. Bien, entonces si de pronto tienen alguna confusión al respecto, recuerden que estos son temas que ya pues estudiamos en el módulo anterior, de manera que, y bueno, el futuro lo estudiamos en el módulo anterior y el presente simple es un tema del nivel anterior, en el segundo módulo. Entonces, si requieren, pues pueden también consultar el material de aprendizaje, el material de estudio, para que puedan reforzar estos temas.
Bien, el siguiente tema que vamos a ver en este tercer módulo es el pasado simple. Entonces recordemos que pues para hablar del pasado hay dos opciones. Pasado con verbo to be o pasado cuando nos referimos a acciones. Entonces recordemos rápidamente que el verbo to be en pasado tiene dos formas, was o were, y se utiliza para simplemente hacer descripciones de estados en el pasado. Mientras que el pasado con acciones, pues nuestro auxiliar va a ser el verbo auxiliar did y se utiliza únicamente para referirse a acciones que fueron completadas o terminaron en un momento específico del pasado. Entonces, retomando, vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con la forma del pasado del verbo to be. Entonces tenemos allí uno en pantalla que dice, Was your sister on the beach last vacations? Yes, she was. ¿Estaba tu hermana en la playa las vacaciones pasadas? Sí, ella lo estaba. Tenemos otro ejemplo aquí con una pregunta. Dice, Were the children in the park yesterday? No, they weren't. ¿Estaban los niños en el parque ayer? No, no lo estaban. Y entonces ahora pues vamos a tener también presente que en el uso del pasado simple tenemos que utilizar expresiones que hagan referencia al pasado. Entonces allí en el cuadro gris que ven en pantalla encontramos algunas. La primera es yesterday, que significa ayer. Last, puede ser pasado, entonces last night, la noche pasada. Last week, la semana pasada. Last month, el año pasado. Perdón, el mes pasado. And last year, el año pasado. Bien, entonces ahora vamos a continuar con el pasado simple, pero únicamente con acciones. No vamos a utilizar en este caso verbo to be. Entonces recordemos que el simple past, como dice allí, se utiliza para hablar de eventos del pasado o hablar de eventos o situaciones históricas. Bien, cuando utilizamos este tiempo gramatical es muy importante hacer referencias al tiempo en el pasado, como las que les mencionaba hace un momento, y adicionalmente tengamos presente que cuando se utiliza el pasado, para utilizar el pasado simple de manera apropiada, es fundamental distinguir entre verbos regulares, que son los que van a encontrar resaltados en verde, y verbos irregulares, que son los que van a encontrar resaltados en azul en los ejemplos que vamos a ver. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo de frases afirmativas en pasado simple. La primera dice, He worked there for 10 years. Él trabajó allá por 10 años. Y el segundo ejemplo dice, They bought their car, the new car, 2 hours ago. Ellos compraron su carro nuevo hace 2 horas. Entonces, de nuevo, si nos fijamos en pantalla, la parte en verde hace referencia al verbo regular, work, en pasado. Y bought es la forma pasada irregular del verbo buy, ¿cierto? Que lo ven también allí en pantalla. Y la parte que está en gris, 10 years y 2 hours ago, son precisamente esas referencias en el tiempo hacia el pasado, lo que les mencionaba hace un momento. Bien, entonces como pueden ver allí también está la estructura gramatical que va a comenzar con un sujeto seguido de un verbo de acción en pasado, bien sea regular o irregular, y un complemento. Entonces, como pues pudieron notar y como lo ven en pantalla, hay dos tipos de verbos. Los verbos regulares, que son simplemente aquellos a los que se les agrega ed para hacer el cambio de presente a pasado. Si el verbo termina en e, simplemente le colocamos una d. Por otra parte, tenemos los verbos irregulares. Entonces, en los verbos irregulares hay dos tipos de verbos irregulares. Los primeros son aquellos que la palabra cambia, bien sea parcialmente o completamente en referencia al presente. Por ejemplo, tenemos become, el presente, became, el pasado. Entonces, como se dan cuenta, pues solamente cambió una letra. Pero hay otros casos, por ejemplo, understand, que está en presente y cuando vemos la forma pasada, understood, pues cambia una parte de la palabra. O el otro ejemplo que ven allí, have, en presente, que cambia por had en pasado. Y el otro tipo de verbos irregulares son aquellos que no cambian, que tanto en presente como en pasado son la misma palabra. Ejemplos, hit, let and cut, que son los que ven allí. Bien, entonces vamos a continuar ahora con la forma negativa del pasado simple. Es bastante sencilla de utilizar. Lo único que debemos tener presente es que siempre se utiliza el auxiliar negativo didn't,
conservando la forma presente del verbo en presente. No importa si es un verbo regular o regular, siempre después de didn't vamos a utilizar un verbo en presente. Entonces tenemos allí dos ejemplos. El primero dice, You didn't call me last night. Tú no me llamaste anoche. Segundo ejemplo, She didn't celebrate her last birthday. Ella no celebró su último cumpleaños. Entonces, como pueden ver allí también en la pantalla, pues está la estructura gramatical, comenzando con un sujeto, luego con el auxiliar negativo didn't, un verbo de acción en presente y un complemento. Ahora, vamos a continuar con las formas interrogativas. Entonces, recordemos que en inglés hay dos tipos de preguntas. Preguntas simples, que son las que se contestan yes, no, y las preguntas con WH o WH questions o también llamadas preguntas de información. Entonces, para armar las preguntas o para formar las preguntas simples, siempre vamos a comenzar con did, seguido de un sujeto, luego de un verbo de acción en presente y luego un complemento. Vemos allí en la pantalla un ejemplo que dice, Did he travel last vacations? Él viajó las últimas vacaciones o las vacaciones pasadas. Y entonces recordemos que para armar la WH question, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a iniciar con una WH word, que en el ejemplo que ven en pantalla es where, y a partir de allí vamos a seguir la misma estructura de la pregunta simple, es decir, vamos a continuar con un auxiliar, con la palabra did, seguida de un sujeto, luego de un verbo de acción en presente y un complemento. Entonces, mirando el ejemplo que tenemos allí, dice, Where did they travel last vacations? ¿A dónde viajaron ellos las últimas vacaciones o las vacaciones pasadas? Bien. Em, entonces, en este punto, vamos entonces a hacer la revisión de las actividades que debemos completar para este tercer módulo. Entonces, como ven en pantalla, son cuatro actividades. La primera es esta videoclase y entonces vamos a partir de este momento a revisar en qué consisten las otras tres actividades. La primera es un taller llamado Causes and Consequences, causas y consecuencias, que va a estar habilitado hasta el 17 de diciembre a las 23:59. Ese taller es este que ven aquí en pantalla, Causes and Consequences, y consta de 12 preguntas. En este taller básicamente lo que debemos hacer es seguir las instrucciones de cada pregunta. Se resuelve teniendo en cuenta los contenidos que acabo de explicar, pero pues básicamente es seguir las instrucciones de cada pregunta. Bien. Luego vamos a trabajar en otra actividad que es un foro llamado Important Events in My Life, eventos importantes de mi vida, y va a estar habilitado hasta el 24 de diciembre a las 23:59. Es este que ven aquí en pantalla. Bien, entonces voy a proceder a explicarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero nos dicen que por favor escojamos tres categorías del siguiente cuadro. Entonces, ahí nos dan cuatro categorías, ustedes deben escoger tres. La primera categoría es sus vacaciones favoritas. La segunda es una situación desafiante. La tercera es un recuerdo de la niñez. Y la cuarta es su momento favorito de cuando estaba en el colegio. Entonces, seleccionamos tres de estas cuatro y luego diseñamos una presentación usando Prezi, Emacs o PowerPoint, preferiblemente Prezi, que es como la más sencilla de utilizar. Y lo que vamos a hacer es, entonces vamos a crear una presentación en donde la primera diapositiva sea la presentación, es decir, incluyendo el nombre de la universidad, el nombre de la materia, de esta asignatura, el nombre del estudiante y el nombre de la actividad. A partir de allí, entonces, en la segunda diapositiva vamos a mencionar las tres categorías que hemos seleccionado y las imágenes relacionadas a esas categorías. En las diapositivas desde la 3 a la 8 vamos a presentar las preguntas y las respuestas a las categorías que usted escogió. Entonces, les voy a dar un ejemplo con una sola categoría. Supongamos que yo escogí la primera categoría, que son mis vacaciones favoritas. Entonces, para cada categoría voy a tener que contestar las tres preguntas que encuentran en este cuadro. Entonces, de nuevo, si yo escogiera la categoría de mis vacaciones favoritas, debo contestar las tres preguntas que están acá abajo. La primera dice, Where did you go? ¿A dónde fuiste? Entonces, en las diapositivas coloco la pregunta
una imagen que haga relación o que tenga relación a a ese evento y doy mi respuesta. La segunda pregunta es, Who did you go with? ¿Con quién fuiste? Y la tercera pregunta es, When was that vacation? ¿Cuándo fueron esas vacaciones? Entonces, eso lo vamos a hacer con las tres categorías en las diapositivas 3 a 8. Y pues obviamente debemos utilizar el pasado simple en todas nuestras respuestas, porque pues es precisamente el tema que estamos estudiando. Y en la diapositiva número 9 vamos a hacer una conclusión corta utilizando también el pasado simple. Entonces, una vez hayan creado esa presentación, vamos a ir al paso 3, que consiste en crear una presentación en video oral donde ustedes se graben, aparezcan en pantalla. Pueden utilizar Screencast-O-Matic o otro tipo de herramienta que ustedes puedan manejar, utilizando esa presentación en Prezi, esas diapositivas, mientras en simultáneo ustedes van hablando sobre esas experiencias y contestando pues a las preguntas que se plantearon inicialmente. Una vez ya tengan creado ese video, recordemos que debe durar de 2 a 3 minutos, mínimo 2, máximo 3, hablando, van a publicar ese video en el foro y paso seguido van a escoger la presentación de un compañero y le van a hacer tres preguntas le van a plantear las tres preguntas de la categoría que esa persona no mencionó en el video. Ejemplo, si yo en mi video hablo de las primeras tres categorías y hago mi publicación en el foro, entonces uno de ustedes debería hacerme las tres preguntas que aparecen en la cuarta categoría. Bien, y paso final, entonces una vez que me hayan hecho mis preguntas en el foro sobre esa categoría que yo no mencioné en mi video, voy a darles las respuestas correspondientes. ¿Ok? Entonces para esta actividad la evidencia que se debe tener en cuenta para la calificación es primero la presentación en video, hablando como les indicaba hace un momento, y que a través de esa misma presentación se evidencie el uso de la presentación en Prezi, Emails o PowerPoint y las tres preguntas que van a plantearle a un compañero en el foro y sus tres respuestas a las tres preguntas que les hicieron sus compañeros. Bien, por último entonces tenemos el examen final que va a estar habilitado hasta el 29 de diciembre a las 23:59. Es este que ven en pantalla que consta de 13 preguntas. Entonces, al igual que en el caso del taller, pues vamos a resolverlo siguiendo las instrucciones de cada pregunta. Sin embargo, le vamos a prestar especial atención a la primera pregunta porque siempre es una pregunta de speaking. Entonces, para este caso, pues mi recomendación es primero que todo, por favor, asegúrense de que en su explorador de internet, en Google Chrome o Mozilla o cualquier otro que utilicen, por favor revisen que los complementos Java y Flash están habilitados y actualizados, porque pues en algunas ocasiones nos reportan fallos técnicos, pero obedecen a que no hemos revisado eso que les acabo de indicar. Esa es, digamos, la primera recomendación. La segunda es, pues, seguir las instrucciones. En este caso nos dicen que debe ser una grabación de 30 a 60 segundos en audio. Entonces, si es menos de 30 segundos, pues no se va a tener la calificación óptima. Y pues en este caso nos piden un audio. Bien, entonces si son respuestas por escrito, no se van a considerar como válidas porque precisamente pues esta respuesta, esta pregunta es de speaking, no puede ser escrita. Bien, em, y pues en el caso de que ustedes de pronto tengan un problema técnico, a pesar de las sugerencias que les estoy dando, la última opción para que puedan contestar esta pregunta es enviar, hacer la grabación, bien sea con otra herramienta o otro recurso, puede ser con el celular, y me envían por favor como respuesta el archivo o el link para poder visualizar su respuesta o para poder escuchar su audio y darles una calificación. Bien, a partir de allí, pues como les decía hace un momento, seguir simplemente las instrucciones de cada pregunta. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, les recuerdo que es fundamental revisar el cronograma de las actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación. Por favor, recordemos que la evaluación de las actividades gira en torno al uso completo y correcto de los contenidos de los temas gramaticales y vocabulario que estamos estudiando en este módulo. Bien, entonces de esta forma
Les recuerdo que me pueden contactar a través del 546-0600 en la extensión 1212 en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde o los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Entonces, pues ya este es el final de nuestro curso. Les recuerdo también que en un mensaje que les envié anterior, desde el 29 de noviembre se encuentran habilitadas todas las actividades del, se encuentran habilitadas todas las actividades del módulo 3 para que pues ustedes tomen ventaja de este tiempo y pues en lo posible puedan presentar sus actividades con anticipación. Esto debido a que pues como ya comenzó la temporada navideña y de fin de año, pues lo ideal es que ustedes no tengan que llegar hasta, por ejemplo, el 24 de diciembre realizando actividades, sino que pues puedan adelantar la mayor cantidad de actividades eh, pues dentro de sus posibilidades, ¿ok? Am, entonces, pues por favor procuren adelantar lo que más puedan para que pues puedan también aprovechar estos días de descanso para algunos, de vacaciones y pues puedan compartir con sus familias esta temporada de fin de año. Entonces, de esta manera, pues sigo atento a todas sus inquietudes, dudas y comentarios a través de Canvas o por la línea telefónica que ya les indiqué. Y pues finalmente les deseo muchos éxitos en este cierre de curso y también pues les envío un abrazo y una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Entonces, hasta pronto y nos conectaremos en una próxima ocasión. Bye bye.